Muy buenas tardes, mi nombre es Naomi Judith Estrada Mejía, soy estudiante de la carrera de letras y el día de hoy vamos a hablar sobre los rasgos del sonido. Antes de comenzar debemos tener en claro qué significa modo de articulación. Bueno, en este caso el modo de articulación se denomina como el grado de estrechamiento en el tracto vocal por, o también, es decir, en el aspecto de la aproximación a la proximidad de los articuladores pasivos y los articuladores activos. Antes de comenzar debemos tener en claro qué son los articuladores activos y cuáles son los pasivos. Vamos a comenzar con los activos. Estos articuladores activos, ¿verdad?, constan, es decir, de la función de obstruir el tracto vocal para así producir un sonido. Son órganos que se mueven. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos órganos? Bueno, esos órganos se encuentran en la lengua, se encuentra, es decir, en los labios, el paladar blando. Y ahora, es decir, para poder, ¿verdad?, entender esta parte, voy a explicar los articuladores pasivos. Los articuladores pasivos, ¿cuáles son? Bueno, los articuladores pasivos, para que ellos funcionen, necesitan, es decir, aproximarse o acercarse a los articuladores activos para así ejercer una función en el aspecto de obstruir el tracto vocal. Entre estos órganos se encuentra, es decir, los dientes, el paladar duro o la epiglotis, entre otros. Debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que en nuestro idioma, es decir, en el español, tenemos una clasificación de fonemas, también tenemos sonidos oclusivos, sonidos velares, también sonidos, es decir, también vamos a hablar sobre los sonidos sordos y los sonidos sonoros, que en este caso, bueno, para explicar esto anticipadamente, es decir, ahorita, se necesita, ¿verdad?, comprender los tipos de sonidos oclusivos. Los sonidos oclusivos, ¿verdad?, es decir, son aquellos en que la pronunciación de las consonantes se realiza en un cierre total de dos órganos, que en este caso, ¿verdad?, podemos encontrar como la P, como la T, como la B, pero, es decir, estos se caracterizan por algo, que es decir, en el aspecto de que cuando uno los pronuncia, como que genera una pequeña explosión, pero, es decir, son también catalogados como es decir, se conocen también como plosivas. Pero, es decir, la P, la T, la K son sonidos sordos. ¿Por qué? Porque los sonidos sordos se caracterizan principalmente porque no necesitan de las cuerdas vocales para producir el sonido. Por ejemplo, P, T, K, es decir, mayormente son sonidos que se producen a través del flujo del aire, a través del aire. En cambio, la B, la D y la G son sonidos que necesitan la vibración de las cuerdas vocales para producir el sonido. Por ejemplo, la B se caracteriza como bilabial. ¿Por qué? Porque, es decir, necesita la unión de los labios, necesita la función de los labios para poder producir. Tenemos la D, que es decir, se caracteriza por ser dentales. ¿Por qué? Es decir, ese roce de la lengua entre los dientes. Velares son aquellos, quiero decir, sonidos que se caracterizan por que la lengua o parte, es decir, llega a rozar o a tocar el paladar. G. Estos, es decir, debemos tenerlos bastante en cuenta. También, ¿verdad?, encontramos los sonidos fricativos, que durante su realización se produce un estrechamiento, no total, pero, es decir, una parte llega es decir, a expulsar aire. Por ejemplo, la F, la S, la Z, pero, es decir, no es un cierre total. Por una parte pequeña, es decir, llega a producirse un sonido.